¿Qué tal, México? Soy Harfuch y lo que van a escuchar hoy no es una simple nota roja, es la verdad cruda, la verdad que duele, pero la que necesitamos conocer para entender la magnitud de la situación que enfrentamos en Michoacán. Si eres de los que aún creen en la valentía de nuestras Fuerzas Armadas, déjame leer Viva México en los comentarios. Necesito saber cuántos somos los que no nos doblamos ante el crimen organizado. Lo que les voy a revelar hoy es un informe clasificado que detalla el desafío que vivieron nuestros elementos, ¿no? Los murciélagos, en un operativo de alto impacto. Les hablo de un enfrentamiento donde el peligro se paseó sin pedir permiso, donde 62 integrantes de grupos criminales cayeron neutralizados y donde nuestros hombres quedaron a merced de la situación del CJNG, rodeados y sin esperanza de refuerzos inmediatos. Esto no es un cuento, es la realidad del día a día de nuestros valientes. Y si no quieres perderte ningún detalle de cómo se orquestó esta operación y cómo salieron con vida de ese cerco de la delincuencia, suscríbete ahora mismo y activa la campanita. Necesito que esta información llegue a cada rincón del país. La planeación venía de meses atrás. Sabíamos que la zona de Tierra Caliente en Michoacán se había convertido en un auténtico punto de conflicto. El grupo Jalisco Nueva Generación, con su arsenal de alto calibre y su capacidad para intimidar a la población, había intensificado su presencia. Recibimos inteligencia de que un líder regional, conocido como el Comandante Ladrillo, un apodo que le hacía justicia por lo macizo y lo duro de cabeza, estaba por celebrar una cumbre en un rancho enclavado en la sierra cerca de Tepalcatepec. No era una fiestecita, era una reunión para coordinar la expansión de sus actividades, el control del aguacate, la distribución y la extorsión a diestra y siniestra. La misión se bautizó como Operación Eclipse. ¿Por qué Eclipse? Porque la idea era que en el punto máximo de su arrogancia, la oscuridad de la ley cayera sobre ellos. La unidad designada fue el Grupo Especial de Reacción e Intervención Táctica, o, como les decimos con cariño, los murciélagos. No son cualquier elemento. Estos muchachos son la crema innata de la seguridad, entrenados hasta el tuétano, capaces de operar en las condiciones más adversas, con un temple de acero y una lealtad a la bandera que ya quisieran muchos políticos. Su especialidad es la incursión rápida, el golpe quirúrgico y la extracción veloz. El plan era sencillo en el papel, pero complejo en la ejecución. Asaltar el rancho al amanecer, capturar al Ladrillo y desmantelar la célula. El convoy partió a las 23 horas. Una columna de vehículos blindados equipados con ametralladoras Browning M2 y fusiles Barrett calibre 50 se adentró en la negrura de la sierra michoacana. El silencio era sepulcral, solo roto por el rugir de los motores y la respiración contenida de los elementos. El ambiente era de tensión pura. Los murciélagos saben que en esa tierra el enemigo no usa uniforme y el peligro puede salir de cualquier brecha. Consejo de seguridad: pon mucha atención. En zonas de conflicto, los grupos criminales usan el factor sorpresa y el conocimiento del terreno a su favor. Por eso, en cualquier operación de seguridad, la cartografía actualizada y el uso de drones de reconocimiento térmico son vitales. Nuestros murciélagos llevaban consigo la tecnología más avanzada, lo que a la larga fue su único salvavidas. Siempre prioriza la información antes de la acción. Cuando llegaron al punto de despliegue, a unos 3 kilómetros del objetivo, se movieron a pie. Eran las 3 horas. 3 kilómetros de terreno agreste subiendo y bajando, esquivando trampas naturales y evitando el menor ruido. El peso del equipo, fusiles de asalto, municiones extra, chalecos balísticos nivel 4, equipos de comunicación satelital. Hacía de cada paso un esfuerzo monumental, pero nadie se quejaba. La disciplina es el arma más fuerte de un soldado. Al acercarse al rancho, la inteligencia se confirmó. Se veían luces, movimientos y el inconfundible olor a carne asada y cerveza barata. Eran cerca de 100 sujetos armados hasta los dientes, cuidando el perímetro. El plan inicial de asalto frontal se ajustó al momento. El líder del grupo, el capitán Halcón, un hombre de mi entera confianza, un fuera de serie, tomó la decisión que a la postre definiría el rumbo de la operación. No podemos esperar el amanecer, nos descubrirán en el claro. Entramos ahora, formación Delta, señores, queremos a Ladrillo con vida.
El resto son daños colaterales. A la cuenta de 3 comunicó el capitán Halcón a sus hombres por el radio de baja frecuencia. La irrupción fue intensa, silenciosa y efectiva. Los primeros 3 centinelas cayeron sin poder reaccionar, usaron visión nocturna y silenciadores. Los murciélagos se movían como sombras, neutralizando uno a uno a los guardias del perímetro. Pero el silencio duró poco. Un integrante del grupo atolondrado por el alcohol se topó de frente con un elemento. El grito de alarma fue ensordecedor. Federal y es. Y en ese instante el conflicto se desató. El intercambio de fuego fue de película, pero sin cortes y con el olor a pólvora quemada penetrando hasta los huesos. El fuego enemigo era intenso, pero nuestros elementos estaban entrenados para eso. Respondieron con una cadencia controlada, priorizando la precisión sobre la cantidad de proyectiles. Fusiles CAR-L y HK-416 rugieron en la oscuridad. El objetivo principal era el centro del rancho, donde se creía que estaba el ladrillo. Durante los primeros 20 minutos, el avance fue sostenido. Los murciélagos usaron granadas de aturdimiento y gas lacrimógeno para desorientar a los integrantes del grupo que, a pesar de su número, estaban desorganizados y actuaban más por reflejo que por estrategia. El reporte inicial era alentador. La célula de seguridad principal estaba neutralizada. 25 integrantes quedaron en el patio del rancho con sus objetos dispersos, pero el optimismo duró lo que tarda en evaporarse el humo caliente. De repente la comunicación del capitán Halcón se cortó. El sonido de las ráfagas pasó de ser un intercambio esporádico a un sonido constante, un sonido envolvente que venía de todas direcciones. Harfuch, somos el equipo Alfa, acabamos de neutralizar a el ladrillo, intentó escapar por un túnel, pero la cosa se puso difícil, los acaban de rodear, calculamos más de 60 tiradores, el CJNG, señor, llegaron con todo, necesitamos apoyo aéreo terrestre de inmediato, cambio y fuera. El capitán Halcón no exageraba. El CJNG, con su capacidad de reacción y su red de observadores por toda la sierra, había movilizado a sus elementos de otras células cercanas. La operación Eclipse había convertido en una situación compleja. Nuestros murciélagos, 25 hombres en total, se encontraron en el centro de un punto de alta tensión y la única forma de salir era enfrentando la situación. ¿Tú crees que el gobierno debe usar al ejército en tareas de seguridad pública o la policía es suficiente? Dime tu opinión aquí abajo. Es un debate crucial para el futuro del país. La llamada de auxilio del capitán Halcón resonó en la sala de operaciones como un trueno. El rancho, que minutos antes era el objetivo, se había transformado en un punto crítico. El grupo Jalisco Nueva Generación, con una disciplina de respuesta que no se les veía desde hace tiempo, había desplegado una táctica de cerco envolvente. No estaban jugando. El hecho de que hubiéramos neutralizado a un líder tan importante como el ladrillo desató la reacción y la respuesta coordinada de la organización. Desde la sala de mando yo veía el mapa táctico digital y el pánico era palpable. Los puntos azules, nuestros murciélagos, se veían apretados por una marea de puntos rojos. Los integrantes del grupo. El número de atacantes se estimó rápidamente en más de 100 elementos adicionales a los que ya habían sido neutralizados. Hablamos de un total de cerca de 160 individuos que, con el apoyo de camionetas blindadas, artesanalmente los famosos monstruos, se acercaban al rancho con la única intención de no dejar a nadie con vida. Querían un escarmiento, querían mandar un mensaje. Dato clave que debes saber: los monstruos son vehículos de alto tonelaje modificados con placas de acero soldadas que les dan una protección considerable contra municiones de calibre pequeño y mediano. Sin embargo, son lentos y vulnerables a proyectiles de alta penetración como el Barrett 50. Un objeto que afortunadamente los murciélagos sí portaban. Es un juego de ajedrez donde cada pieza cuenta. El capitán Halcón, con una serenidad admirable, reorganizó a sus hombres. El rancho tenía una estructura de hacienda antigua con muros gruesos de adobe y piedra. Esto, más que un lujo, se convirtió en su primera línea de defensa. Estableció 3 perímetros de respuesta concéntricos. El exterior, a cargo de los francotiradores y tiradores selectos, que buscaron posiciones elevadas
el intermedio en las ventanas y troneras improvisadas y el interno listo para el enfrentamiento cuerpo a cuerpo si lograban penetrar los muros. La munición era la principal preocupación, 25 hombres contra 100 o más. La matemática era despiadada. Halcón ordenó un uso estricto del fuego, ráfagas cortas, objetivos claros y, lo más importante, conservar las granadas de fragmentación para el momento más crítico. Un murciélago no desperdicia un proyectil. Yo, desde el centro de mando, sentía la impotencia de no poder teletransportar a la caballería. La aeronave, un helicóptero Black Hawk equipado, estaba a unos 25 minutos. En cuestión de segundos, la primera ráfaga impactó una de las camionetas restantes del CJNG, la que transportaba munición y equipo extra. La explosión fue considerable y generó una reacción en cadena que destruyó el vehículo y a sus ocupantes. Este golpe de gracia fue la señal para la dispersión total del grupo criminal. El cerco se rompió por completo. Los puntos rojos en el mapa táctico se dispersaron. La estrategia del CJNG se desmoronó. Los integrantes dejaron de lado cualquier intento de resistencia y se enfocaron en la huida. Abandonaron objetos, chalecos, radios y hasta vehículos con tal de escapar de la respuesta de la aeronave. El capitán Halcón, con su brazo lesionado por un roce de proyectil, informó: Harfuch, el cerco ha sido roto, el enemigo está en retirada masiva, estamos asegurando el perímetro. El Black Hawk está haciendo un excelente trabajo de contención y persecución ligera. Parece que hemos alcanzado el objetivo, pero un profesional nunca baja la guardia. Yo le recordé al Halcón lo que siempre decimos: un integrante del grupo huyendo es un integrante que mañana puede volver a atacar. Aseguren bien el perímetro y cuenten con cuidado. Naughty entra Naughty sola hasta el amanecer. El equipo de murciélagos, a pesar del cansancio y la tensión acumulada, se puso a trabajar con metódica precisión. Primero, atención médica al cabo Machete y al capitán Halcón. Luego, la seguridad. Finalmente, el conteo de los neutralizados en el campo de operación. ¿Crees que el apoyo aéreo es lo que realmente marca la diferencia en este tipo de enfrentamientos? Déjame tu opinión. Es importante saber qué piensa la gente sobre el uso de nuestra tecnología y recursos para defender al país. El amanecer reveló la magnitud del enfrentamiento. El rancho parecía un campo de operación. Había cráteres por las granadas, agujeros de proyectil por doquier y una cantidad impresionante de casquillos de distintos calibres. Pero lo más impactante era el número de individuos dispersos en el área. Los murciélagos procedieron a la identificación y al registro de las bajas enemigas. Había jóvenes, hombres de mediana edad, algunos incluso con equipo táctico sofisticado que habían obtenido de otros enfrentamientos. Había un arsenal tirado por doquier, fusiles de asalto con aditamentos de lujo, granadas de fragmentación, cargadores modificados y hasta una ametralladora Minimi que intentaron montar sin éxito. El conteo final de integrantes del grupo neutralizados fue impactante pero necesario. Halcón me reportó personalmente Harf. La cifra final es de 60 y 2 individuos neutralizados en el sitio y sus alrededores inmediatos. La mayor parte cayeron durante el asalto inicial y la ruptura del cerco. 12 de ellos fueron neutralizados por la acción directa del Black Hawk. Es una victoria, señor, pero la paz es temporal. 62 individuos menos en las calles de Michoacán es una cifra que debe resonar. No es un número, es la cantidad de extorsiones que se evitarán, de vidas que se salvarán de la amenaza constante del CJNG, pero también es la prueba de la intensidad con la que estos grupos operan y se enfrentan a la autoridad. Dato relevante para tu seguridad: siempre que veas un despliegue de seguridad, mantente alejado. Las zonas de conflicto son altamente inestables y la mejor manera de ayudar a las Fuerzas Armadas es permitiéndoles operar sin interferencia. La curiosidad puede ser peligrosa en estos escenarios. La misión de los murciélagos continuó con la recopilación de inteligencia. Recuperaron celulares, radios encriptados y documentos que revelaban las redes de corrupción que Ladrillo había tejido en la zona. Esta información era en realidad el premio gordo de la operación.
Con ella podríamos desmantelar a los cómplices en las estructuras de gobierno y en otros estados. Pero amigos, esta historia no termina con el helicóptero alejándose en el horizonte. La situación contra el crimen organizado es una hidra. Cortas una cabeza y dos más aparecen. Y lo que pasó después, el seguimiento de la inteligencia y cómo se usó para desmantelar más células del CJNG es algo que tienes que saber. Si esta historia te ha dejado con la piel de gallina y te ha reafirmado tu respeto por la gente que nos cuida, suscríbete ahora. Necesito tu apoyo para seguir revelando estas verdades. Con los murciélagos ya a salvo y el rancho asegurado por fuerzas de relevo, el trabajo apenas comenzaba para el área de inteligencia. El campo de operación no solo deja individuos, deja evidencias, y la evidencia es la que realmente desmantela la red. Recuerden que la captura del líder regional, el ladrillo no era el único objetivo. Lo que realmente buscábamos era la estructura de su operación y sobre todo sus conexiones. Y en el rancho, entre los escombros y las pertenencias abandonadas de los integrantes del grupo, encontramos el verdadero tesoro. El equipo de peritos y analistas de campo recuperó una docena de teléfonos satelitales y encriptados, varias computadoras portátiles dañadas por el conflicto, pero con discos duros intactos y una serie de libretas con anotaciones manuscritas. La información que logramos extraer fue un mapa detallado de las actividades que el CJNG estaba imponiendo en Michoacán, dato de inteligencia revelador. El crimen organizado de alto nivel ya no usa la telefonía celular tradicional para sus comunicaciones sensibles. Dependen de sistemas de radio encriptados y en menor medida de teléfonos satelitales que dificultan enormemente la intercepción. Es una carrera armamentista tecnológica constante. Al analizar las llamadas y los mensajes encriptados del teléfono de ladrillo, encontramos una comunicación frecuente y constante con un código que identificamos rápidamente. Este código pertenecía a un alto mando dentro de la policía municipal de un municipio clave de Tierra Caliente al que llamaremos para este relato el padrino. El padrino no era un simple informante, era el engranaje que permitía a la maquinaria del CJNG operar con impunidad. Él les daba las coordenadas de los operativos policiales, les avisaba cuando las patrullas se movían y lo peor de todo les facilitaba la entrada de equipo de contrabando a través de los retenes que supuestamente debía vigilar. Era el clásico traidor que vende la seguridad de su pueblo por un puñado de billetes. ¿Crees que la corrupción es el arma más letal del crimen organizado? Es una pregunta difícil pero necesaria. Coméntame tu opinión y hablemos de cómo enfrentar a estos traidores de la patria. Y si te está impactando esta revelación, suscríbete para que no paremos de exponer la verdad. El descubrimiento del padrino explicó la rápida y violenta reacción del CJNG al cerco. Alguien les había avisado con antelación que un operativo de alto nivel se dirigía a la zona, pero no sabían el objetivo exacto. El padrino movilizó a sus contactos y la intención original era emboscar a nuestros murciélagos antes de que llegaran al rancho. La valentía y el cambio de táctica del capitán Halcón al adelantar el asalto frustraron la emboscada inicial y los obligaron a entrar en el combate directo, salvando muchas vidas de nuestros hombres. La inteligencia recuperada también nos permitió mapear las rutas de tráfico de sustancias y precursores químicos. El CJNG no solo movía sustancias tradicionales, estaban incursionando fuertemente en la producción de metanfetaminas, en laboratorios clandestinos ocultos, en las mismas brechas por donde huyeron los integrantes del grupo. Con esta información pudimos planificar una segunda fase de la Operación Eclipse, enfocada en desmantelar su infraestructura de producción y logística no solo a sus operadores. Consejo de Conciencia Ciudadana. Las sustancias que se producen en estos laboratorios no solo destruyen a jóvenes en Estados Unidos, están envenenando a nuestros propios hijos. La lucha contra estos grupos es una lucha por la salud pública, rechaza el consumo y el tráfico. El siguiente paso fue coordinar la acción legal contra el padrino y sus cómplices. No podíamos simplemente llegar y arrestarlos. Necesitábamos un operativo limpio, hermético y sin fugas, ya que sabíamos que tenían ojos en todos lados. Un arresto fallido podría alertar a toda la red y permitir que figuras aún más grandes escaparan. La detención se planeó con la misma precisión que el asalto al rancho. Un equipo especial de asuntos internos apoyado por elementos de la Guardia Nacional
en quienes confiamos plenamente, se hizo pasar por un equipo de inspección de rutina. El padrino cayó en la trampa como un ingenuo cuando lo confrontaron con la evidencia de las comunicaciones encriptadas y los depósitos bancarios irregulares que encontramos en las computadoras de ladrillo. El hombre se quebró. La cobardía de los corruptos es tan grande como su avaricia. Empezó a soltar nombres, fechas y ubicaciones de otros involucrados en la red de corrupción. Fue una confesión que nos dio la llave para desarticular al menos 3 células más del grupo en las semanas siguientes. Esta parte de la historia es fundamental. La valentía de los murciélagos en el combate es esencial, sí, pero la victoria real y duradera contra el crimen organizado se da en los escritorios con la inteligencia, la auditoría de las cuentas y la depuración de las instituciones. No puede haber paz si los mismos que deben cuidarnos están al servicio de la delincuencia. La depuración institucional es un proceso lento, doloroso, pero impostergable. Y les aseguro como Harf que no vamos a detenernos hasta que cada traidor sea puesto a disposición de la justicia. La lealtad al uniforme y a México no es negociable. En la próxima parte les voy a detallar cómo usamos esta inteligencia para la Operación Colmena, el golpe coordinado a los laboratorios clandestinos que desató la segunda ola de enfrentamientos en la región. No te vayas. Tras el exitoso desmantelamiento de la célula de operadores y la neutralización del traidor El Padrino, la urgencia se centró en la información que revelaba la ubicación de los laboratorios clandestinos de metanfetaminas. Esta era la médula espinal financiera del CJNG en esa región. Si se cortaba, el cuerpo criminal empezaría a debilitarse económicamente. A esta nueva misión la bautizamos como Operación Colmena. ¿Por qué Colmena? Porque los laboratorios estaban ubicados en puntos interconectados en la sierra como celdas de un panal. Y la intención era golpearlos a todos simultáneamente para evitar que se alertaran entre sí y evacuaran la producción. El plan de ataque fue triple: asalto aéreo, usar helicópteros para descender a los equipos de asalto directamente sobre los sitios más inaccesibles, bloqueo terrestre, establecer retenes y bloqueos en las rutas de escape principales para evitar la huida de los químicos y los operadores de los laboratorios. Neutralización química. Contar con equipos especializados para la destrucción segura de los precursores químicos, evitando la contaminación ambiental. Para esta operación desplegamos una fuerza combinada de murciélagos para el asalto de precisión y elementos de la Guardia Nacional para el apoyo y el control de perímetro. La coordinación fue clave, ya que la simultaneidad de los ataques era vital para el éxito. Cuidado con los precursores. Dato fundamental: los laboratorios de metanfetaminas manejan sustancias altamente volátiles y tóxicas como el ácido clorhídrico y la sosa cáustica. El riesgo no es solo el enfrentamiento, es la posibilidad de una explosión o de una fuga química. Nuestros hombres iban equipados con trajes y máscaras especializadas para manejar esta amenaza invisible. La seguridad personal es primero. El primer ataque se lanzó a las 4 horas, justo antes del amanecer. 3 helicópteros Black Hawk transportaron a los murciélagos a las coordenadas proporcionadas por la inteligencia. El sitio más grande que operaba en una cueva natural camuflada era el principal objetivo. La resistencia fue menor que en el enfrentamiento del rancho, pero fue más estratégica. Los integrantes que custodiaban el laboratorio eran menos en número, unos 20, pero estaban mejor atrincherados, con la orden clara de no dejar nada funcional, refiriéndose a las sustancias y a los precursores. Su intención era destruir el laboratorio si eran descubiertos, lo que habría generado una catástrofe química en el ecosistema de la sierra. El capitán Halcón, aún recuperándose de su lesión, dirigió el asalto desde el aire. Murciélagos, 0 disparos a los contenedores, fuego controlado. Queremos a los operadores con vida para interrogarlos, y la evidencia química para destruirla de forma segura. Adelante. El asalto fue fulminante. Los murciélagos descendieron por cuerdas rápidas desde los helicópteros, usando granadas de aturdimiento para desorientar a los integrantes del grupo. En el caos, los operadores del laboratorio intentaron activar detonadores improvisados, pero la velocidad de nuestros elementos fue superior. El equipo de asalto logró neutralizar a 15 integrantes en el interior de la cueva, capturando a 5 operadores con vida. El laboratorio estaba intacto. ¿Te da coraje la forma en que el crimen organizado destruye nuestros recursos naturales? Yo sí.
Dímelo en los comentarios. El daño ecológico es un crimen que no se puede ignorar. El plan de represalia del CJNG era claro y cobarde: atacar a la comunidad del Tamarindo, un pequeño poblado conocido por su resistencia al crimen organizado. La inteligencia indicaba que el remanente de integrantes, alrededor de unos 40 hombres, venía en camino con el único objetivo de sembrar temor. El capitán Halcón solo podía permitirse desplegar a una docena de murciélagos en el Tamarindo. El resto de las fuerzas estaban asegurando los laboratorios y transportando la evidencia a 12 hombres contra 40. Las probabilidades estaban en nuestra contra, pero la misión de proteger a los civiles no era negociable. La clave del éxito radicó en la cooperación de la gente. Cuando los murciélagos llegaron al poblado, Halcón se reunió de inmediato con el comisario ejidal y los líderes locales. Les explicó la situación sin rodeos. Necesitaban